Hola, Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre el mes del del orgullo de orgullo las por la personas con discapacidad. discapacidad. Sí. El por qué existe como mes, digamos, cuál es el propósito, de qué manera se celebra y todo lo que conlleva, digamos. Vamos a hablar todo el contexto en general. Salimos de mi mes para entrar en tu mes. Básicamente, esto se va a publicar el sábado 19 y el Ujú. sábado siguiente, el 26, es el día en específico. Así que si ven esto antes de la fecha, van a estar ya informados. Y si Sí, no, para el siguiente año. Así que eso. exacto. Corre intro. Mi nombre es Mauricio y a finales de 2021 pasé de pedalear en bici a andar sobre sillas de ruedas. Hay toda una vida previa que a veces menciono, pero llevo harto tramo recorrido desde entonces. En 2023 se mudó conmigo mi pareja, Cata, y aquí es donde charlamos de muchos temas considerando nuestras experiencias juntos con la discapacidad incluida. Trabajando. Tú amas. Entonces, Hola otra vez. ya que podemos aprovechar este inicio, quiero mencionar que bueno, a mí me encantó que grabáramos el podcast anterior. El concepto de las tier list venía dándome vuelta hace tiempo y fue genial que Cata se decidiera por una sobre parejas. Mm, Coméntenos si es que les gustó. Podemos sí. volver a hacer dinámicas así como tier list o torneos sobre elegir Versus cosas. sobre cositas y Exacto. así. En fin, la disposición está. Porque de vez en cuando siempre viene bien algo entretenido, algo ligero de sangre, en fin. Hoy vamos a hablar de un tema un poquito más serio, Sí. que es el por qué existe un mes. Obviamente no está tan masificado ni tan conocido como el mes del orgullo gay. No, pues porque tú no lo conocías antes de tener la discapacidad, yo Exacto, tampoco lo conocía antes de conocerte a ti, así exacto. que Pero es el mes del orgullo para las personas con discapacidad. Eh, en inglés es Disability Pride Month. En español se traduce como el mes del orgullo por la discapacidad. Y hay algunas notas que tomé al respecto como para que nos guíe un poco en el tema general y no irnos por las ramas. ¿Se entiende? ujú. Así que eso. ¿De qué se trata en general? Son cuatro puntos de los que vamos a hablar. Vamos a ir tratándolos uno por uno, pero en general, para que tengan una noción, es la celebración de la identidad y la cultura de la discapacidad, como una cultura propia de una comunidad, tal como lo sería en junio, ¿se entiende? Eh, el promover la visibilización, la visibilidad y la representación, que nosotros tuvimos un podcast al respecto. Hicimos Sí. un programa sobre ese tema, así que ese va a ser un poco más breve, pero igual lo vamos a tocar. Ujú. En tercer lugar, el desafío hacia los estereotipos y el capacitismo. En inglés se le conoce como ableism. En español lo traducen como capacitismo, pero en la discriminación hacia las personas con algún tipo de discapacidad. Esta es la forma como más explícita de protesta ante la discriminación, pues se entiende. Y finalmente, como cuarto, la defensa de los derechos y de la justicia social, que son como obviamente los propósitos que tiene el mes del orgullo por la discapacidad. El último me interesa. Los vamos a ir conversando uno por uno, todos. Pero eso. Eso, ya. Introduce el primer punto, porque esta semana es tu tema. Ok, en general ya introduje, así que tú Sí, o cuando sea, quieras puedes hiciste el los repaso ítems de general. lo que vamos a hacer, Sí, pero sí. contexto del primer punto. Yo creo que intervengas, ¿ya? Yo creo Sí, que si sí. algo te... Adelante. Sí, no es la idea de hacer discurso. No, no. La celebración de la identidad y de la cultura de la discapacidad. eh, a ver, deja revisar mi nota. Tiene como propósito, ¿cachai? No solo como incluir, no solo inclusión de integrar dentro de un grupo de personas corrientes, digamos, sin ninguna discapacidad, sino que reconocer el hecho de que existen simbolismos, hasta lenguajes, Ujú. existen experiencias en común, ¿cachai? Que comparten las personas que tienen discapacidad Sí.
que onda son parte de su vivencia y no de otra gente, pues, ¿cachai? Eh, los desafíos que te toca enfrentar cuando tienes algún tipo de discapacidad son factores que, digamos, dificultan la vida de tal persona en tal lugar del mundo y de mí en Chile, así como nada que ver, ¿cachai? Existen factores en común que nos vuelven una comunidad a pesar de sentirse muchas veces solos. Ujú. Yo poca gente conozco en mi vida con discapacidad, incluso teniéndola. Por ejemplo, uno de los actos que son como, no sé si llamarlos culturales, per se, quizás estoy equivocada, pero Ujú. es, por ejemplo, los Juegos para Panamericanos. Sí, sí, los Juegos Parapanamericanos, los Juegos Paralímpicos, etcétera, Exacto. son lugares de inclusión y de integración, pero no solo o dentro de un ambiente corriente que Ujú. simplemente es accesible. No es ir a un estadio donde existen rampas para que puedas entrar, pero estés como todos los demás, sino que es un lugar donde se reúne gente con discapacidad De todo el mundo. y onda, solo con discapacidad, donde puedes competir, por ejemplo, haciendo básquet en silla, como he jugado Ujú. yo básquet, donde todos están en silla. No Natación. es solo que yo esté en la silla y otro vaya corriendo, ¿cachai? Ujú. Se da un lugar hacia, no un separatismo, no una cosa de estos tienen que estar solo entre sí y no pueden estar con los otros, no Ujú. se trata de eso, sino de reconocer, de asignar un sitio donde las personas se puedan reconocer como discapacitados sin que eso signifique vergüenza, sin que sea algo denigrante, sin que la gente tenga miedo a decirme discapacitado, ¿cachai? Exacto. Yo no tengo problema porque no veo una connotación negativa en ello. ¿No? Existe una connotación negativa en minusválido Sí, o disminuido. sí. Existen cosas así, pero cuando hablas de discapacitado es lo que Ujú. es la palabra correcta, es la persona con discapacidad, es ideal, Sí. y cuando uno lo recibe, puede identificarse con ello, porque para mí es una parte, no se trata de esencial, pero es una parte innegable de mi vida, ¿cachai? Sí, Despierto con ello, me voy a dormir con ello. sí. Y por mucho que yo quisiera hablarte de mil otras cosas, es uno de mis temas principales porque está en mi vida presente todo el tiempo, ¿cachai? No es algo que se pueda omitir. Sí, es tan así que está Sí. presente en tu vida, ¿cachai? Como pareja y Sí, conviviente de alguien con sí. discapacidad, está presente. Sí. Sí. A mí me gustan los... Yo nunca he sido fanática de las Olimpiadas ni de los juegos así, como que nunca me han llamado. Ujú. Pero siempre me llamó la atención cuando era como los segmentos de las personas con discapacidad, de los Juegos Paralímpicos, cosas Es que ves así. una dificultad añadida. Y es bacán. Por ejemplo, también cuando mostraste la gente bailando tango con Sí, silla, también lo encontré asombroso. sí, es bonito. Porque a uno lo hacen siempre tener como presente que es bonito ver a dos personas de pie bailando, o es bacán Ujú. ver a un montón de personas corrientes Pero jugando una cuando ves algo pichanga diferente, o algo cosas así, diverso, pero cuando es algo diverso es como, uy, pero esto es raro. O, claro, o esto lo están haciendo para puro cumplir. claro, Sí, o típico como comentario de viejo weón, que es el, ay, pero ¿para qué hacen esto si al final es perder tiempo de pantalla y no sé qué? ¿Ah? Cuando no sí. es así, po. Sí, Disculpen, de eso vamos a hablar más en el segundo y perdón. cuarto puntos. Eso, dame un juguito nomás. En el segundo y cuarto puntos vamos a hablar más en detalle sobre la percepción social, pero claro, respecto a la celebración de identidad y cultura, como primer punto, quería destacar eso, que se trata específicamente de las personas que tienen la vivencia, en primer lugar, o de segunda mano, conviviendo con, Hola. donde es celebración, o sea, la idea es, a ver, que el arte y los medios de comunicación sean, no sé, sean, no sé, obras de teatro, musicales, películas, series, Ujú, cómics, ¿cachai? Funcionen como reivindicación del orgullo, ¿cachai? sí, De onda, que es algo que la discapacidad es parte de personas como yo o como X persona. No es algo que se tenga que sanar o curar. Yo no voy a mejorarme. Oye, ¿a qué hora
volvías a ser normal y camináis. No, No. ¿cachai? Hay cosas que se quedan contigo como condición y son parte de te vuelven una persona diferente, Ujú. pero no te vuelven menos persona. No. No mereces menos respeto ni menos derechos. ¿Se entiende? Entonces es importante Exacto. el identificarte y poder hacer esa paz contigo mismo de eres una persona con discapacidad y no tiene nada de malo eso. Exacto. ¿Cachai? Bueno, El mundo debe respetar que no es algo malo. a mí me encanta que ahora, en estos últimos años, se den papeles o se den situaciones donde la discapacidad es solamente como un añadido. Por ejemplo, otra vez que te mandé como ese corto de unos chicos haciendo una obra de teatro, haciendo la representación de Hamilton, pero cantando las canciones con lenguaje de señas. Ah, sí, Sí, pues, bonito. ¿cachai? Hermoso. Bueno, esos son tipo de cosas que donde puedes decir es innegable que hay una cultura propia donde si eres parte de ella te enteras y si no, ni idea. Porque yo Exacto. no sé braille, yo no sé lenguaje de señas, ¿cachai? Y son cosas que obviamente hablan mucho más sobre una comunidad más entrelazada de lo que parece. ¿Se Sí. entiende? Son vivencias que comparten. Y como último detalle, antes de cambiar de punto, quería mencionar que como método de expresión también aquí y como consolidación de la identidad, existe una bandera del Pride de la discapacidad que es similar a, digamos, el Pride o Right. las originales, aunque han cambiado, han variado con el Sí, tiempo. Es similar a las originales, esta también tiene dos iteraciones y las voy a montar en pantalla. ya. Mi favorita es la primera iteración, pero luego se cambió por una un poco más cómoda. Todas consisten en franjas en diagonal con distintos colores que representan algún tipo de discapacidad. En mi caso, la franja de color roja es la que representa las discapacidades físicas. Hay algunas para las que son sensoriales o las que Ujú. son emocionales o psíquicas, o sea, psicológicas, Cognitiva. etcétera. Hay varias franjas de distintos colores que funcionan así. En la primera iteración lo que hacían la bandera era atravesar con un zigzagueo, que el zigzag representaba como el tener que sortear diferentes barreras, que es parte de la vivencia de Ay, uno, qué bonito. y el tener que ¿cómo decirlo? Buscar como buscarte la vida con tal de, ¿cachai? De atravesar, es parte de. Y que es una vivencia como no lineal, no es una experiencia donde siempre vas para arriba, sino que a veces te toca recaer. En mi caso, por ejemplo, infecciones urinarias me tienen casi en el hospital de nuevo. Pasa, son cosas que pasan, ¿cachai? No es una vivencia de siempre para adelante. Y hay que aprender a vivir con eso. Exacto. Así que para eso estaba el zigzag. Luego se quitó el zigzag y se quitó el fondo totalmente negro. Se cambió por colores más pastel para que se representen mejor, específicamente en pantallas digitales Creo que lo he visto. para las personas. Sí, yo la he descargado, la he puesto en otro lado. Em, eh, en pantallas digitales Ujú. está puesto de colores más pastel, como para que no dañen a la vista. Mm, En fin. El punto es que existe y es una representación de las personas con discapacidad como una comunidad en general. Te puedes encontrar ahí mismo. Onda, yo sé que, por ejemplo, yo estoy en la franja roja. Es fácil meterme ahí. ¿Cachai? Así que eso. Em, como segundo punto, vamos a hablar sobre la visibilidad y la representación. Que nosotros hablamos sobre el hecho de que los medios y muchas veces invisibilizan a las personas ujú. con discapacidad Que y intentan hacer como la vista gorda lo que hacían antes con las personas que eran gay. sí, Que es como, ya sí, yo sé que existen, pero no tengo que verlos todo el día. No, sí, no tengo que verlos en la ojalá tele no o cosas verlos, así. claro, Como que yo sé que están ahí, pero que ellos se vayan para allá, para su lado. que se quiten de mi vista porque me da lata tener que verlos, tener Exacto. que recordar que existen. ¿Cachai? Y no, pues lo que uno busca es ser representado en los medios. No te digo que tengas que mostrar a la persona y que ese sea el fin. No se trata de eso. No, Pero sí que alguien, que una historia pueda resonar contigo. sí. ¿Entiendes? Que hacer, Que haya algún personaje que tenga algún tipo de limitante donde puedas decir, oye, me puedo autoinsertar aquí o puedo eh, referenciar vivencias que tiene X personaje o vivencias que
se desarrollan en la trama de X historia, porque puedo encontrarme dentro de ese medio. Ujú. Si es que ninguna pieza de arte resuena contigo, puta, ¿cuál es el propósito de seguir viendo ese arte o consumiéndolo? Exacto. Bueno, a mí me impactó caleta cuando leí Miseria Ujú, de Stephen King. ujú. Y en uno de los capítulos el prota empezó a describir dolores porque había tenido un accidente en las piernas y empezó a describir dolores y para mí fue... Yo empecé a leerlo y fue esta weá de dolor neuropático. Sí, ¿Cachai? Al tiro. Al tiro. Leí las primeras tres líneas y fue al tiro esto dolor neuropático. que es uno de los dolores que suelo tener yo, ¿se entiende? Sí. Entonces, y el personaje de protagonista de esa historia también está en silla de ruedas. No sé si está en silla. Es que Aparece una silla en la portada. sí, pero es que tiene un accidente, creo que al final del libro sí termina pudiendo caminar. Sí camina. Ok, pero Sí. Pero por un lapso ok, sí. es temporal. A veces son adquiridas y a Ajá. veces hay gente que sí se O por recupera. ejemplo, cuando te mostré una escena, no sé si te acuerdas, pero en Bridgerton, Sí, que es una del serie tipo que va en que va la... en la Sí. silla de ruedas antigua. Y tú y yo dijimos así como, weón, no hay mejor posición para ser discapacitado en esos tiempos que ser weón con plata. O sea, no hay otra posición Exacto. válida que no sea ser un tipo con plata. Porque en esa época, estamos hablando de Mil una... ochocientos y pico. Exacto. Bueno, no solo eras invisible, sino que al no hablarse de ti y de tu Ujú. existencia, no había accesibilidad en ningún lado. No. Que es muy fácil decir, esta persona está postrada, así que no puede salir de su casa, no vamos a inventar una silla de ruedas. Ujú, Luego existe la silla de ruedas, se mueve en su casa o lo mueven, porque en realidad ujú. no se podían autopropulsar en un No. principio. Y Porque es eran unas como, cosas enormes. si ellos son el cacho que vienen en esos armatostes enormes, ¿para qué voy a construir una rampa donde puedan entrar? No, pues si aparte existen re poquitos, no pierdo nada, Bueno, chao. era básicamente, dejarlo morir. Y eso, sí, o que no venga, porque Sí, gente como él no lo necesitamos. Y es, oye, eso es discriminación, pura sí. y dura, ¿cachai? Entonces, el representarlos dentro de los medios hace que se normalice un poco la existencia de uno y no solo el propósito mostrar, ¿cachai? Que también tome de nota de eso. La idea es reconocer la humanidad de una persona con discapacidad, ¿cachai? Ujú. Reconocer la diversidad, onda, el hecho de que somos diferentes y Sí, que eso no es necesariamente algo malo. no. Y el derecho a ocupar espacios con dignidad. Sí. Porque es súper desagradable el que la persona con discapacidad, que tiene aún más limitantes que tú común y corriente, tenga que sortear obstáculos y tenga que arreglárselas por la suya, en lugar de tener un ambiente que es accesible, que está pensado para que se pueda transitar, por Como ejemplo, por ejemplo los los ascensores. ascensores, cosas así. Onda, es súper desagradable tener que rogar por dignidad, porque eso ya no es digno. ¿Se entiende? Sí. La Bueno, idea es no discriminar. es súper desagradable. Yo lo odio. Cuando estamos esperando y Mauro tenemos que subir a algún piso y no hay otra forma de subir que no sea por el ascensor porque la otra opción es una escalera y que pajita la escalera. Porque no es que sea imposible, no es que nosotros no podamos subir la escalera, podemos, nosotros dos ya sabemos hacerlo. Se podría, pero es Es un... enorme el sacrificio Exacto, para una meta tan tan sencilla. simple. Y vamos y esperamos el ascensor y el ascensor lleno de gente. Lleno de gente. Y no es gente que tenga una discapacidad, no son personas embarazadas, no son adultos mayores, son gente como tú y como yo, la persona que está mirando esto, que no lo necesita, que perfectamente podría irse por las escaleras o por las escaleras mecánicas. Si no queréis mover las piernas y subir la escalera, vete por la escalera mecánica. Porque nosotros no tenemos más opciones, ¿cachai? Que sube. Es el saber que no tienes otra alternativa, que agradeces que por lo menos existe esa alternativa Ujú. y ver que todo el mundo prefiere utilizarla por mera comodidad Por ahorrarse un par de minutitos y que luego tú que la necesitas. te quedáis en ella. Exacto. Sí, es una lata. A mí a veces me pasa que yo veo el así lleno y yo es como, ya, puta, hay un pequeño espacio y para mí es casi un, Mauri, sube tú, yo voy por la escalera. Nos vemos arriba. Sí. Sí, en parte ese tema respecto a la representación y la visibilidad, ¿cachai? Tiene como propósito el fomentar una equidad real, ¿cachai? El romper estigmas, el decir, oye, esta persona
no está, estamos claros que no está en igualdad de condiciones que nosotros, pero sí merece la misma dignidad que nosotros. Exacto. Entonces no corresponde el que a todos se les trate 100% por igual, cuando Ujú. sabes que esta persona necesita una adaptación. Sí, una ayuda No te técnica. digo, es una ayuda técnica, no es una ayuda de que pongáis a una persona que vaya a estarle de servicial ahí Sí, ayudándolo con sí, todo. tampoco No es que se tú te quiere detengas eso. en tu día y vayas y, ay, ¿necesitas De ayuda? hecho, no se quiere eso. No. La idea es que no. Sino que uno pide el poder sortear el mundo tal como todos los demás. Ujú. Eh, y equidad real implica el hecho de saber que, oye, yo voy a necesitar que tenga una rampa, sorry. Yo voy a Sí, necesitar que si hay un segundo piso haya un ascensor, sorry. sí, No me basta con escalera, perdón. no. Pero equidad requiere eso, pues, equidad no es 100% igualdad. No se trata de, oye, ya que todos caminan, todos pueden, y si no venís tú que eres el raro, y si tú eres el complicado, entonces no vengáis mejor. No, po, No, pues. eso no es equidad, ¿cachai? En fin. Eh, para más sobre ese tema, respecto a la representación en los medios y a la Hay un video. visibilización, ya tenemos un podcast aparte. Lo podemos enlazar. Sí, Lo abajo voy en la a, descripción. lo voy a enlazar abajo en la descripción. Así que referir allá, hacia allá. Eso, Pasamos al tercero. ya. Eh, Aquí es importante hablar sobre cuál es el propósito de hacer movimientos en plan protesta. Luchar por algo. Porque las cosas no se te dan regaladas porque sí. ¿Qué era capacitismo? Queremos hablar sobre eso. El capacitismo es la discriminación hacia las personas con alguna discapacidad. Se le conoce como ableism, que able es una persona que tiene todas sus capacidades y disabled es una persona con discapacidad. No Ujú, tiene nada de malo, no tiene nada de ujú, denigrante ni despectivo, pero el trato hacia estas personas ujú. sí es en muchas ocasiones irrespetuoso, denigrante, se les ve menos, ¿cachai? Hay estereotipos que van ligados hacia lo que es una persona con discapacidad. Tomé nota de algunos, busqué como lo más común. Consulta para poder terminar de entenderlo. Es que a mí, yo de repente sí me acuerdo de cómo son las cosas, las palabras, Adelante. pero necesito de repente hacer como contexto Sí, para sí, poder hacer la conexión. Es como cuando una vez fuimos al aeropuerto de aquí hacia Santiago acércate. y la señorita del mesón me habló a mí preguntándome si tú podías llevar tu silla y eso, Exacto, en vez de preguntarte a ti que estaba ahí al lado mío. exacto. Esos son detalles, y de hecho era yo quien estaba haciendo el Sí, yo estaba ahí trámite. al lado de Bonita esperando que Yo, tú termines el yo trámite. entregué los boletos, yo entregué los carnets, yo puse la maleta en la pesa. Entonces hay cosas donde ves que la persona es La que está a apta para, cargo. claro, y apta para comunicarse, y aún así prefieres ignorarlo por vergüenza, nervios, miedo a comunicarte con alguien así, Mm, o que no lo ves como capaz. Hay sí. miles de razones, pero ninguna es válida. Ujú. Así que Como paréntesis, para los que no nos hayan visto, se nota que somos pareja, pero está mencionado en la en intro. esta relación en específico, él es el que manda. Cuando nosotros viajamos o hacemos trámite o lo que sea y él Ujú. está a mi lado, yo soy un pollo. Yo no funciono, él se hace cargo. A pesar de que ese es otro estereotipo muy presente para la gente que no nos conoce, donde se podría asumir que si vamos por afuera y tú, por ejemplo, me llevases en la silla, se podría dar por sentado Soy tu que enfermera. estás a mi cargo, que eres mi cuidadora o cosas así, cuando en realidad sabemos que no es así. No. Sí, el capacitismo es el equivalente, por ejemplo, al machismo como la discriminación hacia la mujer, o la Ah, homofobia como la discriminación hacia la comunidad gay, ¿cachai? El capacitismo es la discriminación hacia las personas con discapacidad. ok. Se expresa de muchas formas, pero busqué los estereotipos más sencillos de entender, los más cotidianos, los más comunes, solo como para que sirvan de ejemplo y que Ujú, que podamos romper con ellos en este espacio. ¿Ya? Eh, un estereotipo común es, las personas con discapacidad son dependientes e inútiles. Eh, o dependientes o inútiles, ¿se entiende? ¿Existe un grado de dependencia? Sí, pero seamos honestos, para todos existe un grado de dependencia. estamos hablando de ti o de mí.
De todo. Ese es el punto. Ese es el punto. Porque en este momento de mi vida yo soy dependiente. Yo no soy inútil No. y sé que ella depende de mí. Sí. Entonces, es imposible pintar a todos con la misma brocha y decir, oye, todos los que tienen discapacidad o todos los que están en silla o paralizados o con algo físico son inútiles o son dependientes. No. Porque no, yo sé que alguien ya depende de mí. Y yo, claro, dependo de mi ayuda técnica. Sí. Pero tú dependes de 1000 cosas. Sí. Dependes de que venga el técnico a reparar la bomba de agua que sube hacia tu casa. O dependes de que la depende de tu electricidad... sueldo. Depende de tu sueldo, depende de que la electricidad que hay esté funcional y que no se corte la luz porque la compañía eléctrica la cagó en algo. Sí. Dependes de 1000 y una cosas y yo también. Ese Sí. es el punto. La idea es entender que uno no deja de ser persona o no es menos persona. Exacto. Ni merece menos derechos y dignidad por tener necesidades distintas. Sí, oye, tú eres la cosa más alejada de una persona inútil. O sea, para poder hacer que tú te quedes quieto, tengo que sacarte la silla. Básicamente. Ríete nomás. Funada, no le saquen la silla a alguien que necesita silla. Eso no se hace. Mira, otro estereotipo es que son eternos niños. No, No, no lo son. no, No lo son. No. Y es súper dañino el asumir que estas personas lo son. Sí. El tratar a una persona eternamente como niño no solo es ofensivo para esta misma persona, sino que es peligroso para el resto también. Sí. ¿Cachai? Genera dinámicas que pueden no terminar bien. No quiero ser tan explícito, pero espero que se entienda hacia dónde voy. Voy a saltarme unos cuantos para ir hacia el último y luego volver. Estas personas no pueden trabajar ni amar. Dando por sentado que estamos hablando de trabajar, sea en una labor remunerada, la que sea, puede no ser física, pero ser remunerada como lo es mi empleo. Lo que nos mantiene. O amar en el sentido de tener una vida sexual activa, ¿se entiende? Cosas que si tú se las remueves a una persona, estás quitando cosas de la primera base de la pirámide de necesidades de Maslow. O sea, algo tan básico como lo es la sexualidad de una persona, no la puedes remover de ello. ¿Entiendes? No. Incluso personas con discapacidad de tipo psicológica o cognitiva, o complicaciones en el desarrollo, digamos. Hay un montón de discapacidades diferentes, pero eso no quiere decir que debas remover a una persona de sus propios derechos. Tú, como persona exterior, no tienes ningún derecho de removerle nada a otra persona. Si, por ejemplo, Mauri, como la persona con la discapacidad, decide voluntariamente no ser una persona sexual, eso ya es cosa suya. Está bien. Es totalmente su tema. Pero si otra persona externa le empieza a decir que él no puede tener una vida sexual, ahí no. No, porque te estáis metiendo en los derechos de alguien, ¿cachai? No corresponde. El asumir, el dar por sentado, no solo muestra tu ignorancia, sino que también le hace daño a alguien porque trata de imponer barreras. Donde no hay donde no eres autoridad, ¿cachai? Si tienes una mala concepción de algo, no es problema mío que seas un ignorante, ¿se entiende? No tiene por qué afectar la vida de la persona que quizá vive al lado tuyo, pero no sale de su casa porque sabe que lo van a ver mal por tener una discapacidad. ¿Se entiende? Es sencillo. Y respecto a eso, voy a tratar de enlazar con otra. Son una carga. Se asume que estas personas son una carga y no más que eso. No se observa, digo, obviamente hay gente que sí, pero estoy usando el estereotipo, no se observa que todos aportamos de alguna forma. El mero hecho de... En fin, no tengo por qué justificar la existencia de alguien. ¿Puedo hablar algo? Adelante, yo quiero que me interrumpas. En este punto en específico. Adelante, yo quiero que me interrumpas. Siento que estoy hablando mucho yo. Sí, es que es difícil interrumpirte. Pero quiero que lo hagas, por favor. Porque es mi tema y yo entiendo del tema. Pero quiero que hagas. Ok, en este punto yo quiero hablar en específico porque cuando yo empecé a tener una relación con Mauri, como lo he dicho en otros videos,
a mí me pasó mucho esto. De escuchar a un montón de personas que yo conocía y que yo consideraba amigos y personas cercanas, decirme, ay, pero ¿cómo vas a tener una relación con él? O, ay, no, él no debería fumar, vas a tener que estarlo cuidando, ay, pero es que probablemente él no pueda tener relaciones sexuales y cosas así, y a mí me cargaba porque si yo, que soy la persona que quería tener una relación con él, cuando lo fui a conocer, yo ya sabía que él era una persona con discapacidad. No sabía todo lo que abarcaba, pero sí tenía una idea leve, superficial. Y si yo fui con él y quise tener una relación con él, con ese conocimiento ya es tema mío. Si las otras personas no tienen nada que ver en el cuento, ¿por qué tienen que tirar comentarios así? A mí me pasó caleta. Y muchas veces tuve que, cuando Mauri, porque yo reconozco que yo tenía un poquito de conocimiento, pero cuando empecé a salir con Mauri yo ya amplié mi conocimiento sobre el tema y ya cuando ya tuve más o menos muy clara la película, yo les probaba el carro, porque ellos no eran quien para venir a opinar sobre mi pareja o sobre mi relación. O, por ejemplo, cuando vivíamos acá ya juntos en la casa de Gaña y yo salía sola, así, cuando estuviste en el hospital y yo salía, no sé, a comprar pan o a pasear en la plaza o cosas así, de repente así me decían, ay, tú eres la amiguita del chico en silla y yo, no, soy su novia. Al tiro así como, o eres su hermana o cosas así, y es como, y no puedo ser su novia. Eh, y es molesto porque no solamente uno tiene que escucharlo, sino que también hay una parte de ti por lo menos a mí me encantaría mandar al carajo a las personas, pero no se puede. Y otra persona que no tenga la convicción que tú o que no sea suficientemente, que no sepa hacerse respetar como lo haces tú, podría Ujú. caer, ¿cachai? Sí, Y podría hacerle la mente, podría lavarle el cerebro y convencerla y de que, destruir una relación. exacto, y hacerle daño a la persona con Ujú, discapacidad que, oye, estaba buscando tener una vida funcional y corriente, pero concepciones erradas de otros ujú. la limitaron y acabaron destruyendo una posible relación con alguien, pues, ¿se Sí, entiende? sí. No, yo todas las veces que pasé por ese tipo de cosas al comienzo, yo, aparte de que me enojaba y quería puta, responder de forma más agresiva, que no lo hacía. Simplemente intentaba hacer oídos sordos porque yo sabía a la persona con la que estaba saliendo y ellos no lo sabían. Ujú. Era eso. O, por ejemplo, cuando fuimos al hospital, o sea, cuando tú estuviste hospitalizado, y a mí las doctoras me hablaban afuera para que yo te convenciera a ti, Mm, ¿cachai? sí, sí, eso me Eh, acuerdo. ese tipo de cosas son cosas a las que uno, como conviviente, como pareja de una persona con discapacidad, va a tener que vivirlas. Que lidiar con eso, Eso. porque existe una visión eterna de la persona con discapacidad como el paciente que debe ser cuidado y atendido, no al que se trata directamente como tú, que te puede Ujú, pasar algo y te hablan a ti y toman decisiones contigo. sí. Cuando pasa algo conmigo y ella está presente, o un familiar mío esté presente, o quien sea de acompañante, Ujú, las decisiones se toman sobre mí, pero junto a la otra persona. Existe ese tipo de discriminación y quería volver a ceñirme en ese mismo punto que hicimos. No solo en estas personas se asume que no pueden amar, sino que también se asume que no pueden trabajar, que sí. no pueden tener Y, una vida laboral y o una productividad como la del resto. Cuando esto es ridículo, yo sí, sé que produzco lo mismo para la empresa que mis colegas de al lado, porque no exacto. necesito caminar, ¿cachai? Si la pega es en el computador, en la oficina, no me limita en nada. La única diferencia en esa oficina entre yo y mis demás colegas es que cuando yo voy al baño me demoro más que ellos. Sí, Porque me sondeo, el cateterismo toma tiempo, hay que hacer aseo, ¿se entiende? Es un proceso que en vez de tomarte 2 minutos te toma 15, sí, pero no es terrible, no. son 15 minutos. Y Y el resto de las funciones las hago igual que el resto. Entonces, asumir que las personas con discapacidad te van a traer dificultades en la pega ujú, o dar por sentado que no te convienen es discriminación sí, pura y dura. sí. ¿Se entiende? No es que tú ya sabes, no, 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 estáis dando por sentado. Y hoy día hablaba sobre eso con una colega
en la hora de almuerzo y hablábamos sobre que, claro, las dificultades claro, de estar embarazada o poder embarazarse y que luego, claro, te puedan echar o no puedes conseguir pega y dicen, no, pero no te pueden echar. Y yo, ¿cómo? Había alguien más presente y dijo, no te pueden echar y es como, seguro. Yo le dije, espera a que se termine el postnatal y la echan. Y Sí, es verdad, sí. y es verdad. Por lo menos aquí existe el prenatal y el postnatal. Sí, aunque igual creo que hay Sí, una una ley en eso que que limita sí, también, sí, pero para, mira, inventaba la regla, inventaba la forma de la evadirla. trampa, ¿cachai? Sí. Ahora, yo le hice la comparación y el hecho de, no a modo de comparar de, oye, esto es peor, sino Ah, que a modo de mostrar la similitud, donde las personas con discapacidad también, para ojos del patrón, ujú, son vistas como como una lata, como una carga, como un cacho. Así como, oye, qué problemático es tener a gente como ellos, porque van a salirme con atados, porque van a tener temas de salud, porque me van a tirar licencia, y güey. Y es la misma razón por la que hace tiempo no contrataba no se mujeres. contrataba a mujeres, porque, oh, que se me van a embarazar, o oh, porque me van a llegar así como, no, no puedo ir porque la reglen la web, por mil razones. Ujú, No, que me van a andar denunciando a los weones porque, acoso. claro, y es como, en vez de tratar de proveer un ambiente Sano. grato, lo que estoy haciendo es tratar de evitarte problemas para ti, excluyendo al resto. Exacto. Es discriminación Sí, pura y dura. pura y dura. Igual, si nos vamos a tema del capitalismo, básicamente, Ujú, de cuánto, de la utilidad de una persona, de cuánto produce y demás. ujú, Yo tengo todas mis funciones físicas en su totalidad. Yo puedo caminar, ujú, puedo hacer fuerza, me puedo agachar, etcétera. Igual las mismas cognitivas. ujú. Yo no tengo trabajo en este momento. Yo en este momento soy una de las tantas personas cesantes en este país. Bueno, y cuando trabajaba ahí, Tampoco hacía muchas imposiciones. no ganaba ahí el mínimo. Exacto. Ganaba ahí el mínimo y trabajaba ahí en un local pequeño. Sí, Yo gano el doble, creo, sí, casi el doble. Y no, no el doble, casi el doble. Y para una empresa grande que sí, produce caleta de plata. sí, Entonces, no podéis dar por sentado cosas. No puedes sí. asumir que alguien es más Si nos inútil. vamos a números, él es más valioso en el mundo laboral que yo en este momento. Básicamente es eso, ¿cachai? Y yo no No es creo que en, sea así, y yo no creo ¿cachai? en la valía de una persona como Exacto. cuánta plata Pero si produce. nos vamos a eso, a esa forma de ver el mundo, como lo dicen ahí, de que no son Exacto. aptos Si para, quieres que juguemos con tus que son reglas, una carga y no sé qué, él está produciendo laboralmente más de lo que yo puedo producir en este momento. exacto. Sí, o sea, sí, Y aquí, la persona que se supone que es normal y con todas sus capacidades, soy yo. claro. Eh, Como último estereotipo que conseguí obtener por ahí y también me gustó que estuviera presente, es esta contraimagen que existe opuesta, donde se dice, son héroes por existir. Ay, no. Me carga. No, no. En inglés se le llama inspiration porn o inspirational porn y en español se le llama inspiracionalismo. Y es básicamente, ¿qué? ¿Que Es la que, palabra es porno? no, Sí. me acordé de cuando te regalaron la silla en Teletón los gringos y se pusieron a rezar. Sí, querían, no, sobre Sí. mí no lo No, hicieron. pero con los otros Con los chicos otros sí, sí, que se sobre mí filmaban y te yo dije que no tocaban. y no, no se hizo. Ujú. Pero no va por ahí. Eh, el inspiracionalismo es una ideología que fomenta cosas como que, por ejemplo, hay alguien con silla afuera, yo, por ejemplo, y que el mero hecho de verte existiendo afuera en el mundo, dicen, ay, te felicito, ay, me alegra verte así, no te conocen. Sí. Me llena de alegría saber que puedes existir en el Eh, 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 mundo y que te... Y Eres una persona que te... súper Súper admirable. bacán y todo. Ay, si yo a mí me pasara, yo no podría hacerlo, me Sí, que querría eso es morir horrible, y no sí. sé qué. Y deja Puta a la gracia, persona en una posición puta de... gracia. No, Exacto. sí, la verdad que todas esas cosas son desagradables porque no conoces de lo que estás hablando. Exacto. Obviamente uno puede ser inspirador y ¿sabéis Ujú. qué? Siendo honesto, a mí me gusta tratar de inspirar, no te lo niego. Quizá es un poco ególatra o todo lo que queráis, pero es lindo.
La diferencia está, y es clave, en por qué inspiras. ¿Qué es Exacto. lo que es inspirador de ti? El existir o el levantarte en la mañana no es inspirador per se, No, por sí mismo. todos lo hacemos. La razón por la que se le llama orgullo por la discapacidad es porque entiendes que existe una complicación, una dificultad añadida a tu vida corriente y aún así eres capaz de hacer las cosas normales Ujú, y algo más. ujú. Porque yo no te voy a felicitar por tomarte un café, No. ¿se entiende? Incluso si puede ser un logro en tu periodo de rehabilitación y tus cercanos te van a felicitar. Pero alguien que no te conoce no debería por qué hacerlo, no tiene nada de especial, Ujú. ¿se entiende? Cuando logras algo, como lo he hecho, por ejemplo, cuando he hecho deportes sobre silla, Sí. eh, o cuando hago mis propios proyectos personales, como lo son mis videos y Ujú, las ediciones y etcétera, cuando tú te proyectas en algo y tú consigues algo, puedes ahí destacar el hecho de que la persona además tiene una discapacidad y eso sí lo vuelve inspirador, está bien. Pero hay una línea que quiero hacer bastante clara, donde, oye, si tú no felicitarías a una persona sin discapacidad por algo, no deberías hacerlo conmigo tampoco. ujú. ¿Se entiende? Aunque tú sí me felicitas cuando me tomo un tecito cuando estoy con dolor. Solo porque te cuidas de tus dolores. Está bien. Solo porque te cuidas de tus dolores. Está bien. Es que de eso se trata. O sea, si hay algo por lo que yo te felicitaría, conviene entonces felicitar a la otra persona también. Tiene sentido. Ujú, Pero si no hay ninguna razón que más allá del, oye, esta persona tiene discapacidad y existe o está aquí, ujú. no tenéis para qué hacerlo. Porque es otra forma de discriminar. ¿Cachai? Tú intentas que sea positivo, pero sigues añadiéndole esa connotación negativa a la discapacidad. Oye, es un estilo de vida, es parte de, es algo que está integrado en mí, viene de fábrica. Ujú. ¿Ya? En mi caso, fue añadido, fue adquirido después y no estuvo de fábrica, ok, no hay problema. Pero sigue siendo parte de mi vida. Sí, se Está la bien, compro por separado. claro. Oye, se acepta y listo. Y se sigue adelante. Sorry que no me dé tanta risa, pero yo te sigo el ritmo, porque Gracias. sí. Em, pero oye, no necesitáis hacer esa distinción, separar tanto, discriminar, entre comillas, para bien a tus Ujú. ojos, porque no, No. no es para bien. Así que eso es algo clave del mes del orgullo por la discapacidad, el combatir estereotipos, estigmas, ¿cachai? El romper con discriminaciones capacitistas. Sí. Eso es. Y finalmente, el último punto es El el que me cuarto, gusta. derecho y justicia social. Sí. ¿Vale? La razón por la que todos estos tipos de movimientos, no sé, contra el racismo, contra la homofobia y ahora contra el capacitismo, existen, es porque ese desequilibrio social y esas injusticias que hay presentes no deberían existir, pero no van a salir así como no van a irse por sí solas. No vas a ir por la puerta ancha. Esas cosas no se piden, Se esas exigen. se construyen, se exigen y se defienden. Exacto. Porque si tú no defiendes esas cosas, puede haber una regresión Sí, incluso. bueno, sí, en este tipo de causas es pelear por un territorio, por una Ujú. ganancia, y después quedarte toda la vida peleando. Porque Defendiéndolo, en el no, no peleando tan duro como cuando lo no, tuviste que pero conseguir, defendiéndolo. pero Porque sí en el momento defendiéndolo. en el que bajas la guardia, te lo quitan otra vez. Sí. Sí. Y no te digo que sea en un día, pero sí en un par de Va, años, va a ¿cachai? ser, va En a un ser, gobierno. va a ser algo chiquitito, va a ser como vamos a sacar esto, vamos Sí. a sacar esto otro, y volvimos a lo que éramos. Bueno, el feminismo Sí. en el hemisferio norte, estoy hablando de Estados Unidos y todo, Ujú, eh, tuvo una época como muy fuerte, ujú, una de las, creo que era la tercera ola, como tipo 2015, 2016. ujú, Pero luego, un par de gobiernos después, durante Biden es demócrata, sí, pero los congresistas eran más republicanos. ujú. Lo que hizo la Corte Suprema de Estados Unidos fue remover Roe v. Wade, que es la descriminalización del aborto.
lo removieron. Y ahora cada estado, desde hace un par de años, cada estado de Estados Unidos o Decide cada región si decide si es legal o ilegal. Y muchos estados rojos, o sea, rojos republicano republicanos, eh, lo lo pusieron como... ilegalizaron. ¿Se entiende? Entonces está penado con cárcel el abortar. Y es un derecho que uno daba por sentado, quizá Ujú. no estaba en la ley, pero sí había un precedente Sí, judicial que se llamaba Roe versus Wade, ya no existe. Te lo quitaron. A eso hablamos cuando digo que si bajas la guardia con una causa te y lo si van dejas de a... defender algo, te lo quitan. Sí, Y no es justo. no. Entonces, es importante para mí el hablar de estos temas, incluso con gente que no va a hacer un gran cambio en el mundo, pero sí en mi vida, Hola. ¿cachai? Colegas míos. No, no, no. Contigo me encanta porque sí va a hacerlo en mi vida, ¿entiendes? Oh, Onda, vivo contigo, sí, pero yo con no mis voy a colegas. hacer un cambio del mundo. O sea, nosotros hacemos nuestra parte aquí. Sí, Y a mí me gusta. Y quizá es pequeño, pero oye, con que una persona lo vea. lo escuche y diga, oye, resueno con esto o Sí. aprendí algo que no sabía, para mí es, bueno, me llena el corazón. De Ay, hecho, cualquier persona que haya llegado aquí, que la verdad a este punto, ¿cuánto llevamos? Más de 40 minutos. A este punto la mayoría ya no está escuchando. sí. Pero si estás escuchando aquí, Gracias. porfa, déjanos escrito algo para que lo sepa, porque me Sí. encantaría saberlo. Un corazón ahí para ti. No, 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 nos llena caleta cuando No, alguien comenta. comenta, lo que Lo que sea. sea. Puede ser una crítica constructiva de podrían mejorar Hace poco esto recibí una crítica constructiva sobre respecto el al audio. audio y el tipo lo dijo con tanto respeto y Ujú. modales que lo agradecí Sí, y genial, o sea, no hay problema. Eh, Cualquier comentario se agradece, lo sí. apreciamos, ¿vale? Eso, yo creo en que nosotros hacemos nuestra parte difundiendo estos mensajes y creo que si uno no hablase de esto en ningún sitio, es lo mismo que el invisibilizar a las personas con discapacidad. El invisibilizar la temática también causa que, como decía esta chica, si no se habla de ello, no se toma en cuenta. Y si no se Ujú. toma en cuenta, No existe. no existe y no se hacen cambios. Ujú, ¿Cachai? Si la persona con silla de ruedas no sale de su casa porque no hay rampas y hay puras escaleras, ujú. las personas que tienen escaleras en sus locales jamás hacen una rampa porque Mm, jamás ven a una persona con silla de exacto. ruedas. Y es un círculo vicioso. Igual que con, por ejemplo, esto igual abarca, por ejemplo, acá en Chile por lo menos, a lo de la credencial, po, que Sí. a nivel país hay mucha gente que tiene discapacidad, pero solamente un pequeño porcentaje está registrado con sus credenciales Ujú, de la discapacidad. Lo cual no debería ser, porque en cada región acá en Chile se dan fondos para construcciones ujú. y ayudas técnicas en accesos municipales y demás, pensando en ese número de personas que están inscritas. Y si no están todos, no llega suficiente plata para cubrir las necesidades de Ujú. todos. Uno da por sentado, por estadísticas generales, que en realidad hay mucha más población con discapacidad de las que están registradas. Ujú, Sería ideal que se pudieran registrar, pero existen barreras. Entonces, a veces que la persona no se da la baja de hacer el trámite, pero generalmente es porque hay algo más que no estás tomando en cuenta. sí, no, ¿Se no es un entiende? tema de flojera ni mucho menos. Generalmente no lo es. No. Pues yo me acuerdo cuando sacaste tu dato ya te tomó casi un año. ¿Chepo? ¿Chepo? Costó. Mira, en Chile lo que existe, la ley, tomé nota de eso, es la 20.422 y esa es donde existe el registro nacional de personas con discapacidad, de ahí viene la credencial y todo Ujú, esto. Em, Desde ahí existe el derecho para las personas con discapacidad de poder ingresar a recintos públicos y privados, ujú, donde eso implica que como empresa, por ejemplo, o como institución, tienes que tener un acceso universal. Debes tener rampas en lugar de solo escaleras, debes tener ascensores si tienes más pisos, a menos ujú. que yo no deba ingresar ahí. ¿Se entiende? Hay un deber ahí y hay un derecho también. eh, lo difícil a veces es hacerlo respetar, lo difícil Sí, a veces es exigir. Parte de esa función, de esa pega es denunciar, ¿se entiende? sí. Pero obviamente para el estilo de vida que lleva uno es difícil darte la paja de seguir un proceso en el que acusas a una entidad Ujú. mucho más grande que tú
de estar infringiendo una norma pública que ¿quién la va a reforzar? ¿Los pacos? ¿Qué hago? ¿Llamo a carabineros y le digo, oye, aquí hay escaleras pero no hay ninguna rampa, yo no puedo entrar? Ujú. Eso dificulta un Mm. poco. Onda, se agradece la intención, de verdad, Sí, y se aprecia que exista. La verdad que cambia las cosas. Pero obviamente siempre falta y uno siempre está exigiendo más, no por ser un hueón pidigüeño, ¿cachai? No por ser no, un tipo que pide y pide y pide, es sino, porque se busca tener la misma calidad de vida, sino o la misma porque cantidad de oportunidades o de acceso o demás. si tú lo Que tienes, ¿por qué no lo tengo yo? eso. Es así de simple. ¿Cachai? ¿Por qué se me condena a una vida con menos? Ujú. ¿Cachai? Y yo, paréntesis, yo me siento bien, yo estoy feliz, yo no tengo un problema. No, Sé que hay gente con discapacidad que está peor, ¿entiendes? Cuando digo yo, me uso como ejemplo, eso es todo. sí. Pero tranqui, no estoy sufriendo, tampoco estoy frustrado ni nada de eso. Tranqui. Ujú. Eh, Tomé nota respecto a esto. Cuando te dije que, claro, se construye, se exige y se defiende, Ujú. hay tres puntos en los que tomé nota eh, que son, ¿cómo ayudas a esto? Debes conocer tus derechos Sí, y debes denunciar cuando existe discriminación, sí, no solo en actitudes, sino, como te digo, el que no haya un acceso, por ejemplo, exacto. discriminación. Y tercero, alzar la voz, en un sentido mediático. No te digo Ujú. denunciar a las noticias, pero te digo el crear conversación al respecto, el hacer un post Su funa en por tu, Instagram. el hacer un, sí, lo que sea es alzar la voz. Lo Ujú. que nosotros estamos haciendo, a pesar de que mi canal sea pequeñísimo, ínfimamente pequeño, es alzar la voz. ¿Se Ujú. entiende? Eh, Así que eso. Cerramos con todos los temas. Hay algo que me dejé en el tintero, sí, que no mencioné. Y es por qué el mes de julio es el mes del orgullo por la discapacidad. Ok, Eh, Viene de Estados Unidos, ok. porque ya, ok, es lo que hay, sorry. Eh, el 26 de julio de no me acuerdo qué año, ya el siglo pasado, es el día en el que se promulgó el ADA, que, dame un segundo, es Americans with Disabilities Act, o ACTA, o ley para los americanos con Discapacidad. discapacidad. Americanos son los gringos, los estadounidenses. El ADA es eso, lo que vela por proveer para las personas con discapacidad. La Ujú. verdad, todo lo que es sistema de salud pública y cosas así, allá es mucho más precario que acá, así que no se trata de admirar ni nada así. No, no. No, no, no Aquí, se aquí trata en de... Chilito estamos Sí, mejores en temas de salud sí. Pero que... Ah. mi punto es que desde ahí nace ese es el día, el 26 de julio, Ujú. y el mes de julio es el que se vuelve entonces El el día... orgullo por la discapacidad, donde ya es una cosa más comunitaria Ujú. de la propia gente que tiene una discapacidad, donde busca formar conciencia al respecto o sea, de las vidas que viven, de las barreras que tienen que enfrentar, Sí, de su propia humanidad, dignidad y identidad también. sí, porque tiene harto que ver igual el hecho de cómo te ve el mundo va a influir en cómo te ves a ti mismo. Y Sí, viceversa, o y sea, si tú viceversa. eres capaz de expresar al mundo quién eres realmente, ¿Puedes yo he cambiar? vivido queriendo ahora mostrar que soy más que la silla, Sí, y tú lo sabes. sí. Yo lo supe hace tiempo. Sí, Y mi familia ahora también lo sabe. lo sé. Pero bueno, a mí me impacta porque hace un par de días yo vi una publicación que era como niños con síndrome de Down, autismo o neurodivergencia antes, que literal eran niños en manicomio, con camisas de fuerza Sí, y eso, versus ahora, que es como en escuelas para personas neurodivergentes, siendo incluidos, sí, siendo educados de la forma en la que ellos aprenden. Y todo, y lo encuentro un progreso tan hermoso. Aún sí. faltan muchas cosas, ¿cachai? Si uno no va a hacerse el ciego y decir que Pero estamos se ve la listos, pero se diferencia. ve la diferencia. Es cosa de mirar un par de años atrás, en la época de nuestros papás, de nuestros abuelos, porque, bueno, hay papás que todavía dicen minusválido, inválido, Sí, ¿cachai? Eh, y actualmente ya
cada día. Hemos hablado sobre eso, pero en resumen, inválido es que no vales, minusválido es que vales menos. Exacto, ¿Cachai? Eso es etimológicamente lo que significa. sí. Cuando discapacitado simplemente Es implica que hay diferente. una discapacidad que no, Sí, hay una capacidad que no tienes. Eso es exacto. todo. Eso. Y yo estoy impresionada porque yo, desde que estoy contigo, como que estoy mucho más atenta a ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, ahora que cuando voy por la calle caminando, es como, ahora no podría pasar por aquí. O Sí, veo una rampa y es como, puta, esta rampa está mal. sí. Y eso es ¿Cachai? visibilización, es el hecho de que tú me tienes presente en tu vida y por eso Ujú, piensas en cosas así. El resto de población que no conoce a alguien sobre una silla de ruedas, por ejemplo, no tendría por qué pensar en eso ujú, y lo entiendo. Se nos invisibiliza casi involuntariamente. Por eso es que se debe hacer un esfuerzo consciente por lo contrario. ujú. Eres un hombre maravilloso. Ay, qué lindo. No le pongáis cursi, po. Ya, cerremos, Bueno, cerremos. cerremos. Se pone cursi de repente. No me pongo cursi y digo la verdad. Ya. Nos vemos en el siguiente. Gracias por escuchar. Chao. Chau.